se guían de cierta manera. Y esos fenómenos que estoy explicando son principalmente los fenómenos que se refiere a los que se indican en esta figura, que son principalmente los conceptos de variación continua, efectos pleiotrópicos, la pérdida de dominancia completa, también algunos que son eventos de efectos ambientales y la epistasis. ¿Ya? Vamos a ir explicando cada uno de ellos. Bien, la variación continua, como dice la definición acá, consiste principalmente en un fenómeno en el cual vamos a encontrar que hay, por ejemplo, la presencia de muchos caracteres, ya que son asociables, por ejemplo, a un carácter genético particular que se está manifestando, por ejemplo, en una población. Y normalmente esto se puede asociar, por ejemplo, a una forma de distribución, por ejemplo, de una población. Por ejemplo, esta es, por ejemplo, la distribución por tamaño o por talla de los individuos, por ejemplo, que eran alumnos en una escuela agrícola en Estados Unidos. Y si se fijan, por ejemplo, aquí tomaron una foto en la cual, por ejemplo, tomaron a los individuos que tenían menor talla y, por supuesto, después acá colocan a los de mayor talla y después vamos a ver acá una distribución tipo campana, ¿ya? Que es más o menos lo que se está observando acá. Ahora, ¿qué es lo interesante? Que acá este es un fenómeno en el cual vamos a ver varios caracteres, ¿ya? El mismo carácter, pero vamos a ver distintas tallas. Y en realidad este fenómeno se puede explicar por la presencia de que hay la participación de muchos genes. O sea, estamos hablando, por ejemplo, que la característica de un individuo se debe a un factor que es de tipo poligénico. ¿Ya? Ahora, esto permite, por ejemplo, explicar principalmente la variabilidad que tienen los individuos en una población. ¿Ya? Y si se fijan, sigue una distribución de una campana de Gauss. ¿Han escuchado las campanas de Gauss? Sí, profe. Campana de distribución de población. ¿Ya? Bien. Después hay otro evento que encontraron estos caballeros que era, por ejemplo, el pleiotropismo. ¿Ya? Y se define normalmente que un gen o alelo, por ejemplo, de un gen puede tener más de un efecto en el fenotipo. ¿Ya? ¿A qué se refiere esto? Que el gen en sí va a incidir, por ejemplo, en la manifestación de varios caracteres. ¿Ya? Ahora, ¿esto dónde lo vemos? Por ejemplo, en ciertas enfermedades que son hereditarias, como es el caso de la fibrosis quística, ¿ya? O cística. Y una enfermedad que está asociada, por ejemplo, a la alteración de un canal de cloruro. Y acá vamos a empezar a observar, por ejemplo, que hay un efecto de que, como se está expresando este canal, va a incidir, por ejemplo, en alteraciones en distintos órganos, multisistemas. ¿Ya? No, no es multisistémico, es multifuncional. ¿Ya? Pero normalmente, por lo que se caracteriza esta enfermedad, es que afecta principalmente a los pulmones. ¿Ya? Ahora, acá estamos viendo que un gen va a gatillar una serie de fenómenos que pueden incidir, por ejemplo, en distintos aspectos en el individuo. ¿Ya? Bien, ahora, otra que es bastante interesante, que llama un poco más relacionable con lo que habíamos hablado de Mendel, es respecto a la pérdida de dominancia completa. ¿Se acuerdan que, por ejemplo, cuando hacíamos el cruzamiento de las flores púrpuras, por ejemplo, de las arvejas, ya teníamos que el carácter dominante era, por ejemplo, los individuos que presentaban por ejemplo, los alelos dominantes, y eso lo observamos tanto en individuos homocigotos como también en individuos heterocigotos, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa? Que en algunas flores, cuando hacen este tipo de cruzamientos, en las cuales vamos a tener un dominante, un alelo dominante, ¿ya? Que podría ser, por ejemplo, el color rojo,
y supuestamente otro, que es, por ejemplo, el color blanco, que lo podríamos denominar como un alelo recesivo, ¿ya? Uno esperaría que los individuos heterocigotos fueran rojos, pero en realidad, en estos cruzamientos, los individuos heterocigotos son rosados. Y esto estaría directamente asociado con este fenómeno que yo les señalo, que es la pérdida de dominancia completa. O sea, no hay, por ejemplo, un enmascaramiento completo del carácter recesivo por el dominante. ¿Ya? ¿Les queda claro? Entonces, ¿qué es lo interesante? Que, por ejemplo, cuando uno hace los cruzamientos de estas flores, lo que va a ver en el F1, o la primera generación, que son los individuos heterocigotos, van a ser flores rosadas. Y después, cuando se hace el segundo cruzamiento, ¿no es cierto?, vamos a tener un individuo homocigoto que va a ser, por ejemplo, con flores rojas, que podría ser el dominante, otro que va a ser con flores blancas, y vamos a obtener dos que van a tener coloración rosada. En este caso, el fenotipo estaría cumpliendo las mismas características de proporción, ya de población, en relación al genotipo. ¿Les queda claro? Ya. Bueno, lo otro son los efectos ambientales, pero esto está más relacionado con la manifestación de un fenotipo como una consecuencia de un factor ambiental. ¿Ya? Y acá vamos a encontrarnos, por ejemplo, con situaciones como son las de el zorro y la liebre ártica, que tienen, por ejemplo, un cambio ya en su fenotipo y que está directamente relacionado con eventos estacionales. ¿A qué me refiero con esto? Que los zorros, por ejemplo, cuando hay una época de invierno, van a tener un pelaje que va a ser de color blanco, ¿ya? Pero cuando ya es un periodo más veraniego, cambian a un color marrón. ¿Y por qué es esto? ¿Cuál podría ser la explicación de este fenómeno? ¿Camuflaje? Mimetización se llama. Ay, perdón, mimetización. Sí, mimetización. O sea, se mimetizan con el entorno. Perdón, profe, entonces, ¿cuál es la diferencia entre camuflaje y mimetización? El camuflaje, la mimetización consiste en tratar de tener la apariencia del entorno donde está, mientras que el camuflaje, yo me acuerdo que eran distintos, no me acuerdo, tendría que buscarlo, pero Profe, ¿sí? yo entiendo el concepto. El camuflaje es usar las cosas de tu entorno para ocultarte. Y Claro. el mimetizarse es usar lo que uno tiene en sí como sujeto. Por ejemplo, el animal ese que se cambia de color, no me acuerdo cuál era, la iguana. ¿Camaleón? El camaleón, claro. El camaleón se mimetiza y otros animales, no sé, como por ejemplo la rana, se ocultan por el color en sí del cuerpo. Eso, No, por el, es distinto el camuflaje a la mimetización. Voy a buscar ahí los conceptos. Por último, búsquenlo ustedes. ¿Ya? Profe, entonces la rana también haría un mimetismo, ¿cierto? En ese Sería caso. mimetización, sí. O sea, porque tratan de imitar lo que es el entorno. Ya, es muy distinto lo que es el camuflaje. El camuflaje, si mal no me equivoco, una es tener el carácter, o sea, tener las características, y otra es utilizar componentes del ambiente para disfrazarse. Esa es la diferencia entre camuflaje y mimetización. ¿Ya? O si no lo buscamos de inmediato, resolvamos al tiro la duda. ¿Mm? A ver. Camuflaje. Definición. Ya. Definición. Ocultación de personas, material de guerra, de modo que puedan... A ver. Ocultación o disimulo de una cosa para que no sea vista, o de una acción o intención. O sea, es como esconderse. ¿Ya? Y mimetización. Mimetización
Ya, es principalmente, a ver, veamos, de la RAE. A ver. Acción y efecto de mimetizar una propiedad que poseen algunos animales, ¿ya? A ver, voy a ver en la RAE. Pero es distinto, porque uno utiliza, por ejemplo, aquí está, propiedad que poseen algunos animales y plantas de asemejarse a los seres, a otros seres de su entorno. Ese es el mimetismo. Ah, no, entonces camuflaje. Yo me confundí. Bueno, igual el profesor se equivoca. ¿Ya? Ah, ya, entonces sí es camuflaje. Es camuflaje. ¿Ya? Ya. Pero también está estos elementos de mimetizaciones que yo siempre yo se los entendía a los militares. Y los militares me decían que era mimetización y yo decía, pero sí es camuflaje. Bueno, a uno se le confunden las cosas. ¿Ya? Bien. Ya. Y el otro evento es pero les queda claro esto, ¿no es cierto? Que en buenas palabras consiste en que los animales tratan de asimilar las características, por ejemplo, de los colores de su cuerpo al entorno. Y eso, ¿qué es lo que facilita? Por ejemplo, en el caso del zorro, va a tener una mejor capacidad de predación. Y en el caso de la liebre, va a ser una mejor capacidad, por ejemplo, de protegerse del depredador. ¿Ya? Ahora, en verano cambian a colores marrones por una sencilla razón, porque tienen que asimilar, por ejemplo, el color de las tierras. ¿Ya? Bien, la epistasis ya es algo que... Profe, ¿Sí? con respecto a eso, igual no sé si sea cierto, pero igual el tema de la radiación por el verano y el invierno, por el pelaje, por el tema de la melanina, no sé si también afecta. No, no es porque cambian el pelaje. No, si Ah, ustedes visto, por lo ejemplo, cambia completamente. que los perros y los gatos pelechan después del invierno, es eso. O sea, Sí. por ejemplo, tienen un Ah, pelaje ya. de invierno y después tienen un pelaje de verano, ¿ya? Y eso se ve principalmente por Ah, este evento de mimetizarse. O lo mismo por lo que pasa con los ah. cachorros. O sea, cuando uno ve un perro chico, tiene la particularidad de que tienen colores más café o colores más tierra en relación a los adultos que son colores más oscuros o más llamativos. ¿No se han dado cuenta nunca de eso? No, la verdad es que no me había fijado, pero el ejemplo de los gatos me dejó más que claro. Ya, bien. Gracias. Ahora, también tenemos la otra situación, por ejemplo, otra situación que es la epistasis. Y este es bien particular porque aquí vamos a ver que, por ejemplo, un fenotipo o un carácter ya es en base al acoplamiento de dos genes. Y aquí también hay una asociación, por ejemplo, con todo lo que es la parte de la bioquímica. O sea, ustedes ya deben saber que un gen es una proteína y las enzimas, por ejemplo, son proteínas. Ahora, este fenómeno se lo voy a explicar así en forma muy general. Lo que hace o lo que señala es, por ejemplo, de que tiene que haber una condición en la cual, por ejemplo, deben existir, por ejemplo, los alelos dominantes o recesivos, ya de dos locus, ya de dos loci. Tendríamos uno y otro. Y esto representan, por ejemplo, para una proteína A y una proteína B, que se asocian a una vía metabólica. Entonces, por ejemplo, un producto A se va a generar B y C. ¿Y qué es lo que ocurre? Dependiendo, por ejemplo, si los individuos son homocigotos o heterocigotos para estos genes, o para, ¿ya? Puede ocurrir, por ejemplo, la generación del producto. Si tenemos, por ejemplo, una condición en la cual es homocigoto, ya dominante, como se muestra acá, vamos a tener que, en este caso, el cruzamiento de los choclos se obtiene que es de color púrpura, ¿ya? Ahora, las otras formas de cruzamiento van a dar choclos que van a ser pálidos. Y de por sí, por ejemplo, este fenómeno apareció cuando estaban los mejoradores genéticos tratando de explicarse por qué realmente le aparecían choclos morados, se habían hecho cruzamientos de choclos blancos. Y acá decían, bueno, aquí tenemos los fenotipos recesivos. ¿Cómo puede aparecer misteriosamente un fenotipo dominante? ¿Ya? ¿Les queda claro? Bien.
Ahora, la genética también ha servido un poco para hacer una serie de explicaciones, como es el caso, por ejemplo, de los fenómenos de entender enfermedades genéticas, ¿ya? Y para eso se utilizan estos diagramas que son genealogías, ¿no es cierto? ¿Lo han visto ustedes? ¿Lo han escuchado ustedes? Sí, profe, pero yo lo Sí, conozco profe. como árbol Ya. en realidad. Claro. Entonces esto tiene una lógica que permite entender, por ejemplo, cuáles son los individuos que se tienen en una población que está estudiándose, por ejemplo, en la parte de genética. Y por supuesto, con esto uno puede ir haciendo un seguimiento respecto a algún tipo de enfermedad genética. Un ejemplo clásico es el caso de la hemofilia. ¿Ya? Y, por ejemplo, la hemofilia tiene algo bien particular porque esta fue una enfermedad que afectó mucho a las casas reales europeas. ¿Sabían ustedes? No. Sí. O sea, Más o menos. de por sí, por ejemplo, ustedes ven acá, esto sería, por ejemplo, una foto en la que sale la mayoría, por ejemplo, de las familias reales de casas europeas. Estamos hablando de familias que son, por ejemplo, familias de imperios ingleses, británicos, austriacos, español, así sucesivamente. Y esto también permite establecer más o menos que hay, ¿cómo se llama?, una cierta consanguinidad entre casas reales europeas. Ahora, lo más interesante, que con esto, por ejemplo, pudieron determinar que la reina Victoria era heterocigota, tenía la característica de ser heterocigoto, ya, para la enfermedad de la hemofilia, que es una enfermedad que está ligada al sexo, ¿ya? Y principalmente, ya, la distribución ocurre a través del cromosoma X, ¿ya? Bien, ahora, si se fijan, con estos cuadros, uno puede decir, por ejemplo, cuáles eran los individuos que eran asintomáticos, que normalmente son mujeres. Pero en el caso de los varones, como no tienen la presencia de X e Y en relación a las mujeres, cuando tienen la presencia del cromosoma X que presenta el gen de la hemofilia, manifiestan la enfermedad, ¿ya? Y eso es lo que se ve en los recuadros acá en color negro, ¿ya? Y lo más interesante, que lo que nosotros, por ejemplo, vemos que la reina Victoria tenía este problema, después se distribuyó a través de las casas de Prusia, la rusa, la casa británica y también, por ejemplo, la casa real española. ¿Ya? Conclusión, todos están emparentados de una u otra forma. ¿Ya? ¿Lo entienden esto o no les queda claro? Sí. Ya. Sí, se entiende. Bien, bueno, la genética siempre ha servido y es una de las, yo creo que es lo más interesante porque el médico de aquí a 10 años más o ni siquiera ya, el médico que no sepa genética o no sepa entender los conceptos de genética, sencillamente va a estar frito, porque muchas de las enfermedades se explican a nivel genómico, ¿ya? Entonces, ¿de dónde esto es importante? Porque ya hay ciertas enfermedades que uno puede tener una idea que están asociadas, por ejemplo, a fenómenos de herencia, ¿ya? Yo les había señalado, por ejemplo, antes que dentro de todo esto está un fenómeno que es, por ejemplo, la fibrosis cística. Pero también vamos a encontrar otro tipo de enfermedades, como el caso de la fenilcetonuria. ¿La han escuchado? Sí, Por profe. ejemplo, Sí, profe. las guaguas lo que hacen es medirle todas las hormonas asociadas a la fenilcetonuria. ¿Por qué? Porque esta es una enfermedad que produce trastornos mentales y una serie de enfermedades en los recién nacidos. Y de por sí, por ejemplo, los niños que lamentablemente tienen este tipo de enfermedad, bueno, tienen la característica de ser albino y no pueden metabolizar la fenilalanina, que es un aminoácido. Y bajo esa condición
pueden morir. Y después tenemos otra que es bien conocida y que yo creo que se está manifestando muy fuerte con la cuarentena, que es la hipercolesterolemia, que también es una enfermedad asociada, por ejemplo, a una alteración en todo lo que es el metabolismo del colesterol. ¿Ya? Bueno, un aspecto u otro aspecto es entender sobre dónde está el material genético. ¿Ya? Y había muchas especulaciones, porque algunos decían que estaban en proteínas, que estaban localizados en ciertas estructuras de la célula. Y esto se empieza a resolver, por ejemplo, un poco con los estudios de citología. ¿Ya? Y ahí el gran compañero fue el microscopio. ¿Ya? Ahora, el fenómeno se empieza a explicar en base a resultados del análisis, por ejemplo, de ciertos fenómenos que ocurrían, por ejemplo, en heridos de guerra, ¿ya? Que, por ejemplo, los heridos de guerra llegaban, les sacaban muestras y de repente empezaron a analizar las células. Y hay un caballero, que es Walter Fleming, que fue un alemán, que hace toda una descripción respecto al proceso de mitosis. ¿Ya? Y aquí es donde ya empezamos a hablar respecto a los cromosomas. ¿Ya? Pero él nos los describe como cromosomas. ¿Ya? Esto es un poquito más adelante, porque Fleming ya hace la descripción de la división celular. ¿Ya? Y hace la descripción de todo lo que es el proceso. Ahora, después, por ejemplo, otros caballeros, como Valdaya, empiezan a utilizar el término de cromosoma, ¿ya? Y después vamos a encontrar a estos dos caballeros, que son Sutton y Boveri, que empiezan a hablar con respecto a la teoría cromosómica, y en la cual empiezan a señalar que los cromosomas probablemente tienen la esencia de los fenómenos de herencia. ¿Ya? Bien. Ahora, el que muestra esto es este caballero que le gustaba jugar con mosquitas, ya, con una mosca que es la mosca de la fruta, que es la Drosophila melanogaster. Y este caballero hace la explicación ya del proceso del fenómeno de herencia y que estaría asociado a los cromosomas. ¿Ya? Este caballero se llama Thomas More. Bien. Ahora, también empiezan a haber ciertas evidencias químicas, y una de ellas es el experimento de Griffith. ¿A ustedes les explicaron el experimento de Griffith algún instante en el colegio o no? Sí, profe. Ya, ¿y qué es lo Sí, que profe. aprendieron del experimento? Que en ciertas condiciones que se dieron, una cepa que supuestamente no debería matar al individuo, lo terminó matando. Porque Claro, hubo ¿cómo se dice esta cuestión? virulentas. Eso, es virulento. Y había una cepa que era lisa y otra rugosa. ¿Ya? Bien, la cepa que presenta la cápside normalmente se le denomina como cepa lisa. ¿Ya? Y esta, cuando se le inyectaba a los ratones al rato morían, ¿no es cierto? Ahora, ustedes me van a decir, bueno, ¿por qué hacían esto con los neumococos? ¿Cuál sería el objetivo? Generar vacunas. ¿Ya? Y el problema era el siguiente, porque, por ejemplo, ellos habían logrado aislar cepas que eran atenuadas, ¿no es cierto?, que eran las rugosas. Y estas cepas, ya cuando las inyectaron a los ratones, el ratón seguía de lo más tranquilo su vida. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa? Que Griffith hacía el experimento, como era más o menos antiguamente hacer vacunas, que era, por ejemplo, atenuar la virulencia de las bacterias, que, por ejemplo, un ejemplo clásico es la utilización de calor, ¿ya? Utilizaba estas bacterias, ya las calentaba y después se las inyectaba y veía que el ratón estaba bien. Y un día se le ocurre hacer la mezcla, ¿ya? De utilizar estas cepas avirulentas
por supuesto, que las mató con calor y las mezcló con las cepas rugosas que eran inútiles. Se las inyectó el ratón y ¡paf! Sorpresa. Hasta ahí le llegó la cuestión de hacer la vacuna. ¿Ya? Pero es interesante porque acá estábamos viendo en este experimento que hay algún factor o alguna esencia, ¿ya? Que es intrínseca, ¿ya? De los organismos, pero que está asociada a los eventos de herencia o a entregar información que puede ser clave para cambios en las características de un organismo. Entonces, de acá nace la base con respecto a empezar a buscar cuál es el factor o la sustancia que está asociada a todo este proceso de los fenómenos de herencia. Y eso se hace una respuesta, posteriormente, este caballero que es Thomas Avery, o sea, Avery, que empieza a aislar las distintas biomoléculas que componían a estas bacterias. Y lo que hace es utilizar, por ejemplo, las cepas de neumococo rugosa, la incubaba con polisacáridos, lípidos, ARN, proteínas y ADN, e iba viendo si ocurría un cambio y se generaban, por ejemplo, las cepas lisas virulentas. Bueno, de todo esto llegó a la conclusión final que la molécula era el ADN. ¿Ya? Y después, esto se corrobora en el año 1952 por esta pareja, ¿ya? En la cual utiliza bacteriófagos, que son virus, y los cuales ya los recubrían, por ejemplo, con proteínas marcadas con un elemento, que es fósforo 32, que es un isótopo, ¿ya? Y también utilizaban otro que era azufre 35, que también es otro isótopo. Ahora, ¿por qué utilizan fósforo y azufre? ¿Se les ocurre? ¿Porque son biomoléculas? ¿Ah? ¿Porque son biomoléculas? Ya. Presentes en ambas. ¿En qué biomolécula? Por ejemplo, el fósforo, ¿en qué está presente en las proteínas? Sí. Parcialmente. Sí. ¿Ya? O no. Sí. ¿Y el azufre está en el ADN? No. Ya. No. Entonces, lo que hicieron con esto es una demostración en la cual, por ejemplo, el azufre, con azufre 35 hacían el marcaje de todas las proteínas, y con el fósforo hacían todo lo que era el marcaje del ADN. Entonces, con esto hicieron una demostración, también desde el punto de vista ya más químico, que el material ya que es transferido por medio, por ejemplo, de moléculas que son ácidos nucleicos, y principalmente por el ADN, ¿ya? Y esto, aunque ustedes no lo crean, es un experimento gracias a todo lo que es la parte de los estudios de radioactividad. Esto es, por ejemplo, era la era nuclear, la era que fue, por ejemplo, posterior a, por ejemplo, la bomba de Hiroshima, con el término de la Segunda Guerra Mundial. ¿Ya? Lamentablemente tengo que sacar este punto que es muy triste, pero es parte, es uno de los hitos que cambió muchísimo la vida de la civilización. Y después, al año siguiente, aparecen estos dos caballeros, que son Watson y Crick, y acá hacen un giro con respecto al estudio de la genética, porque ya se empieza a hacer la descripción respecto a la estructura y organización del material genético. ¿Ya? Bien. Bueno, acá vamos a observar un poquito que las secuencias, ya, o sea, el gen va a cambiar, porque normalmente antes ya de Watson y Crick y de todo este concepto de las del descubrimiento del ácido desoxirribonucleico como material hereditario, se hablaba de algún factor que está asociado al fenómeno de herencia, pero ahora ellos hablan del ADN. Y el gen, como se señala acá, se denomina como la unidad fundamental de la herencia. ¿Ya? Ahora, todo esto va a generar otro concepto que es el concepto del dogma del manejo de la información.
¿ya? Y acá es donde aparece, por ejemplo, todo esto de la explicación de los fenómenos de replicación del ADN y cómo se expresaría para, por ejemplo, manifestarse en un fenotipo. Y ahí es donde aparecen los conceptos de transcripción y traducción. Y esto también está asociado, por ejemplo, al descubrimiento de proteínas que están asociadas con estos procesos, como son las ADN polimerasa, las ARN polimerasa, y por otro lado, el descubrimiento de que los ribosomas participan en los procesos de síntesis de proteínas. ¿Ya? Eso es más o menos como en los años 60. ¿Ya? A ver, vamos a saltar un poquito esto, ya que yo creo que les puede servir un poco de apoyo para poder entender todo lo que es respecto a cómo funcionan los genes, ¿ya? Y vamos a hablar también de otro tipo de descubrimiento que también es clave. Bueno, entre medio también estuvo el descubrimiento del código genético, pero estos dos caballeros, ¿ya?, permitieron hacer una explicación de cómo ocurría el fenómeno de expresión de los genes. Y para eso hablaron de los eventos de transcripción y traducción que estarían ocurriendo en bacterias. Y dentro de eso está uno que es el operon LAC. ¿Ya? ¿Han escuchado del operon LAC? ¿No? Ya. No, No, profe. aunque la imagen me recuerda el pino navideño. Ya. Estos diagramas de pino, ¿qué es lo que estarían indicando? Primero, un evento en el cual vamos a tener que en el centro, esta molécula de acá, es el ADN, ¿no es cierto? Y acá en el centro vamos a ver estas pelotitas negras que son las ARN polimerasas. Ahora, ¿qué es lo que va ocurriendo? En las bacterias, por ejemplo, va ocurriendo el evento de síntesis de ADN. Y después, por ejemplo, vamos a ver que hay unión o asociación de los ribosomas y estas pelotitas negras que vemos al final son las proteínas que se están sintetizando. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo interesante? A medida que van viendo, por ejemplo, el desarrollo o el crecimiento de esto, vamos viendo, por ejemplo, pelotitas más grandes que serían ya las proteínas ya en sí formadas. ¿Ya? Bueno, esto, por ejemplo, con una microscopía de mayor resolución, una electrónica, se ve de esta manera, ¿no es cierto? Ustedes tienen, por ejemplo, esta hebra que estaría correspondiendo al ADN en sí, los puntos negros a los ribosomas, ¿ya? Y esta cadena que tiene así como perlita estaría siendo, por ejemplo, el ARN, ¿ya? Mensajero. Ahora, ¿qué es lo interesante? Que, por ejemplo, acá se ve una hebra de ADN que no está siendo transcrita y otra hebra de ADN, ¿ya? Que sí. ¿Ya? ¿Habían visto esta foto alguna vez? No. No, profe. Ya. Esta foto es más o menos como del año 1965, ¿ya? Y lo que están viendo acá es una microscopía electrónica de barrido, un CEP. ¿Ya? Profesor, disculpe, Sí. ¿cuál dijo que era ay, lo que se está transcribiendo, traduciendo, lo de la imagen? A ver, lo que estás viendo acá en la Sí. figura es, por ejemplo, ¿cuál es la característica del ADN? Que el ADN es de doble hebra, ¿no es cierto? Cuando Sí. ocurre el evento de transcripción, la doble hebra se abre y vamos a tener, por ejemplo, que una hebra queda libre, esta, ¿ya? Y después vamos a tener otra que se va a estar transcribiendo y después va a ocurrir el evento de generación del ARN mensajero que va a permitir la síntesis de proteínas. ¿Ya? Bueno, ustedes lo que ven en dibujos, acá se ve, por ejemplo, con una evidencia directa. ¿Ya? Igual esta foto yo la encuentro preciosa. Yo encuentro que es una de las mejores fotos que hay a nivel de historia en biología. ¿Ah? Y de por sí, por ejemplo, a ver, ¿cuánto habré tenido yo? Yo tenía como 5 o 6 años cuando vi esta foto. No, a ver, ¿cuánto? 7 años. Y me llamó mucho la atención. Mucho. Lo que pasa es que mi papá es médico y de repente así tenía libros de estas cuestiones y una de las cosas que me llamó la atención fue esto. ¿Cuánto? Estamos hablando hace 7 años, como el 78, el 80, harto tiempo atrás.
Bien, bueno, ahora, estos caballeros lo que hacen es descifrar la forma de cómo va ocurriendo en los eventos de regulación de expresión de los genes, ¿ya? Y acá es donde vamos a asociar algo que es la percepción de información por la célula y por otro lado la activación de mecanismos de expresión de genes, ¿ya? Jacob y Monod, y se lo voy a explicar así en forma muy general, explicaron cómo está ocurriendo la regulación de la expresión de genes, ¿ya?, en los organismos. Y eso es por medio de un juego de proteínas que permiten la activación de otras que están asociadas a la síntesis de ácidos nucleicos, ¿ya? Acá, por ejemplo, vemos la ARN polimerasa, que es la que sintetiza el ARN mensajero, ¿ya? Y esto es activado por otra proteína que se denomina como activador. Quédense con eso, ¿no? ¿Ya? Y bien, y después tenemos otra que lo que hace es reprimir el evento de transcripción, ¿ya? Se los muestro para que tengan una idea ya. Esta es como para que tengan una idea en general de cómo sería más o menos el esquema de cómo es la forma de un gen en sí, ¿ya? Y para terminar la clase, ¿ya? Y para que no se aburran más, les voy a explicar que nosotros entramos y abarcamos, por ejemplo, desde este punto, y acá esto es lo que más profundizamos, ¿ya? Y si ustedes se fijan, en este tiempo se hace todo lo que es la genética clásica, ¿ya? El hito importante es la descripción de la estructura del ADN y, por ejemplo, la demostración de la presencia de un código genético, ¿ya? Y de acá empieza a ocurrir una revolución bastante interesante, que es el evento en que se generan todas las herramientas que se utilizan actualmente en genética molecular, ¿ya? Y hay un punto bastante interesante, porque empieza a generar un hito que va a tener trascendencia, ¿ya?, importante en lo que es, por ejemplo, la forma de cómo se hace medicina. Y también trascendió desde el punto de vista social, que es el proyecto de genoma humano, ¿ya? Y esto ya es bastante importante porque nos cambia la forma o la visión de cómo se va a empezar a hacer, por ejemplo, la medicina, la investigación, todo relacionado con enfermedades que afectan, por ejemplo, al hombre. Pero también es un hito importante porque nos permite dar las bases para poder hacer la secuenciación y análisis del genoma de distintas especies que encontramos en la naturaleza. De por sí, el proyecto del genoma humano, para que ustedes tengan una idea, fue de un consorcio ya de grupos de investigación a nivel mundial y en los cuales se gastó muchísimo, en orden de billones de dólares para obtener la primera lectura de la secuencia genómica humana. ¿Saben cuánto es lo que cuesta? O sea, imagínense que el primer reporte del genoma fue el 2003. ¿Saben cuánto cuesta ahora secuenciar el genoma de una especie? No, profe. No, profe. No. Pero tiene un número, ¿cuánto sería? 2 millones de dólares, no sé. $150. 150. Eso es lo que cuesta actualmente hacer la secuenciación, por ejemplo, de un genoma. Lo que pasa es que ha trascendido porque se generaron herramientas en las cuales ahora, por ejemplo, se puede hacer un estudio de genómica a gran escala, rápido y en forma eficiente, ¿ya? Y lo otro que ha potenciado mucho esto es, por ejemplo, el estudio de Big Data, las cosas que de repente les muestra el profesor así para entender cómo interactúan. También todo lo que es la parte de informática y también, por ejemplo, las metodologías de secuenciación de ADN. Ya. Bueno, para hacer
ya, la primera entrada al curso, yo creo que voy a llegar hasta, o sea, de por sí lo quería terminar con esto. Y de por sí, por ejemplo, yo les coloqué un poco más de figuras, pero que tienen una trascendencia, ¿ya? Que tienen un sentido de señalarles cuál es el objetivo de los genes. Y en algunos casos vamos a encontrar que algunos genes dan la forma del organismo y hay otros genes que van a estar asociados sobre cómo responde a factores ambientales y genera respuesta. ¿Ya? Bien. ¿Dudas? ¿Consultas? Sí, profe, algo rápido. Ese último recuadro que usted tenía es como una referencia de cuánto ha avanzado la genética desde Mendel en adelante, o tenemos que aprendernos la fecha. ¿Ah? ¿Tendremos que aprendernos la fecha de toda esa línea temporal? ¿De la última? No, la línea temporal es como para que tengan una idea de toda la historia que les conté. Incluso me falta lo de atrás, pero sería como un resumen. Ahora yo no les voy a empezar a explicar que en el año 1977 se obtuvo el primer genoma. O sea, y eso fue por Sanger, Maxam y Gilbert. O lo otro de las técnicas, por ejemplo, de generación de biología molecular que se utilizan para generar, por ejemplo, ADN recombinante y todas esas cosas, en el año 72, más o menos cuando yo nací. ¿No? Ahora, lo fascinante de toda esta historia es que todos los cambios, desde la comprensión o la base de entender los fenómenos de herencia hasta lo que estamos viendo, han ocurrido en menos de 150 años. En menos de 200 años, en relación, por ejemplo, a la escala desde que el hombre, por ejemplo, formó civilizaciones sedentarias. Eso es como lo bonito de todo esto, que fue un evento muy explosivo, muy rápido y que está generando una nueva era. O sea, de por sí estamos a la entrada de una nueva era, para mí. Qué bacán. O sea, profe, está en pañales como la neurociencia, por decirlo así. Todo está en pañales. Mm. O sea, uno dice de repente, no, que la biología se acabaron, que está todo esto fundamentado. Mentira, es la punta del iceberg. Todo es la punta del iceberg. Hay mucha gente que dice que en el año 2050 ya no va a haber más que estudiar en biología. Mentira, mentira. O sea, yo, por ejemplo, cuando salí de la universidad y salieron con estos proyectos de genoma humano, yo dije, ya, cagamos. No podemos hacer nada más de bioquímica. Y después uno se encuentra con la sorpresa de que empieza a aparecer. O sea, de por sí, por ejemplo, a ver, les voy a mostrar algo bien entretenido. Profe, es como que se va ramificando más como el árbol evolutivo o algo así, ¿o no? Sí. Se van encontrando cada vez más ramas. Sí, a ver, espérense, mini ion. Déjenme buscar mini ion. DNA sequence. A ver, déjenme mini ion. No por technologies. Déjenme ver un video. Déjenme ver si. Ya. Oxford Nanopore Technologies Ya. has developed nanopore. ¿Están viendo mi pantalla o no? Sequencing technology. No, profe. Ya, a ver, les voy a mostrar la pantalla. Es que a mí igual me gusta hacer clases contando historias. Me gusta más que estar pasando materia y todas las cuestiones, porque muchas veces no se pierde el sentido. ¿Ya? A ver, les voy a mostrar algo. ¿Se escucha el video o no? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Ya. Has developed nanopore-based DNA and RNA sequencing. Ya, a ver, voy a volver un poquito ahí. ¿Saben qué es este aparatito? Este es un aparatito que sirve para secuenciar ADN. ¿Y saben de qué tamaño es? De un pendrive, yo creo. Se ve que es como el puerto del celular, algo así, ¿no? Miren, pues si este es un puerto USB, ¿de qué tamaño es? Chiquitito. Como un disco Es de como- almacenamiento chico, algo Así. así.
¿Ya? Es como de 5 centímetros del anchito. Sí, como Sí. así. Estas son las tecnologías de nanoporo, ¿ya? Y estas tecnologías son las que se están utilizando, por ejemplo, a ver, voy a apagarle un poco el ruido para que... Protein nanopores are tiny holes that in nature form gateways across Yeah. membranes. In our technology, protein now pass through the nanopores. As Yeah. molecules such as A ver, DNA, déjenme mostrarles, porque esto es como en general. standard extraction methods readily achieve reads Que te busca. Ahí está, without the need for este. surrogate markers, enabling much sequence DNA Yeah. and RNA Por ejemplo, uno hace la extracción de ADN y la coloca directamente en estos microchips y después hace la lectura. Ahora, lo más interesante, que ustedes dirían, bueno, necesitamos un supercomputador para trabajar con la cuestión, con un notebook. ¿Sabían ustedes? O incluso, por ejemplo, hay paquetes de estos sistemas que se utilizan, por ejemplo, para evaluar el contenido de patógenos en agua. Y sin la necesidad, por ejemplo, de hacer extracción. De repente uno llega, agrega la mezcla, la lisa, la mete ahí y se hace el análisis. ¿Mm? without the need to the user during the run. Ya, miren. PCR isn't necessary for nanopore sequencing. Miren, ahí está el nanoporo y, por supuesto, ¿cómo se llama? El computador en que se hace el análisis. Ahora, igual uno necesita después un manejo de software y otras cosas más que ahí ya uno se tiene que peinar. Bien. ¿Les gustó? Sí, Sí, profe, está bueno. Sí, Ya. sí. Entonces, vean lo que se viene. Véanlo, ¿ya? Porque eso es lo interesante de estas eras, ¿ya? O sea, a ver, a ver, voy a terminar de grabar. Yo creo que estos últimos 10 años han sido